Buenos días, espero todos se encuentren muy bien. Esta semana vamos a trabajar subdesarrollo, vamos a desarrollar la actividad número 5. La entrega es para el próximo 17 de junio. En semanas anteriores hemos trabajado todo lo relacionado con el desarrollo, haciendo unos comparativos entre desarrollo y subdesarrollo con unas definiciones que han sido bastante claras. Para esta semana, específicamente el día de hoy, vamos a trabajar las características y las condiciones de ese país subdesarrollado. Recordemos que cuando se habla de subdesarrollo es cuando el país no cumple con ciertas condiciones que son valoradas para ser catalogado dentro de estos países con desarrollo, entendiendo que el desarrollo es, digamos que una suma de lo económico con todo lo social. Entonces, hemos concluido en semanas anteriores que ese desarrollo económico de los países permite la inversión en ese sector social. Por ende, cuando se habla de generación de empleos, podemos decir que se logran satisfacer las necesidades de las personas. Entonces, vamos a hacer lectura del texto que van a encontrar y que les voy a compartir a través del grupo. Para resolver la actividad número 5, el tema es el subdesarrollo. En el documento van a encontrar la definición nuevamente de subdesarrollo. Se plantea que inicialmente el subdesarrollo era como un dato estadístico en donde se cogían unas condiciones de los países y se comparaban con los países desarrollados para así determinar en qué condiciones estaban. Se dice que los países subdesarrollados dependen industrial y económicamente de los países desarrollados. Aquí hay una condición especial que ya hemos discutido, y es el desarrollo de los sectores según si es un país desarrollado o un país subdesarrollado. Cuando hablamos de un país desarrollado, el país desarrollado tiene la fuerza de la economía en el sector secundario o el sector industria. Ellos tienen su fuerza en la industria, procesamiento de materias primas. Y sector terciario, que es de servicios. Cuando nosotros vamos a hablar de los países subdesarrollados, vamos a decir que el fuerte es el sector primario, extracción de materias primas y todo lo relacionado con el campo. Por eso más adelante en el texto se va a encontrar que dentro de esas condiciones de los países subdesarrollados se tienen gran cantidad de agricultores a diferencia de los países desarrollados. Entonces, cuando hablamos de esa condición especial, digamos que termina definiendo la economía de un país desarrollado o un país subdesarrollado, vamos a decir que ahí está la gran diferencia en cuanto a las ganancias. Nosotros como país subdesarrollado le vendemos al país que tiene desarrollada la industria la materia prima. Entonces esa materia prima ellos la procesan. Cuando la procesan, nos devuelven a nuestros mercados el producto ya terminado. La ganancia final, la ganancia dentro de toda la producción de ese producto es para el país desarrollado. Entonces nosotros vendemos materia prima, ellos la compran, tienen la industria para hacer el proceso y devuelven a los mercados toda esa materia prima ya procesada. La ganancia obviamente es para el país que tiene desarrollo de industria y tiene con qué hacer el proceso de esa materia prima. Entonces allí se presenta la gran diferencia que hay entre un país desarrollado y un país subdesarrollado. Entonces, en el texto se plantean unas características específicas en cuanto a un país subdesarrollado. Se dice que en el país subdesarrollado los habitantes apenas disponen de lo necesario. Entonces, digamos que este planteamiento se hace desde una vieja teoría
en donde se asocia el desarrollo y el consumo con el crecimiento económico. Me explico. Si en un país consumen más, significa que hay más dinero, entonces hay más desarrollo. Otra característica es la subproducción de tipo capitalista. Cuando hablamos de una subproducción, es que se hacen productos no necesarios, entonces están valorados por debajo en el mercado. Esto es una condición especial porque cuando nosotros estamos hablando de un mundo capitalista, estamos hablando de competencia, y en esa competencia el que más gana, el que mejor gana, tiene una posición mejor dentro de estos estados. Otra característica es el alto crecimiento demográfico. Digamos que cuando se habla del crecimiento demográfico, está asociado a el ser un país subdesarrollado. Sin embargo, en estudios actuales dicen que eso sería una ventaja en cuanto a país, porque si hay mayor cantidad de habitantes, hay mayor cantidad de mano de obra. El problema está en esos desarrollos económicos y en esas dinámicas económicas que se dan dentro de esa sociedad, porque los estados no logran generar los empleos que se necesita para toda la población, y por eso gran parte de la población está desocupado, como llamamos en paro, no tienen empleo, entonces no tienen cómo satisfacer sus necesidades. Otra característica es la dependencia económica del mundo desarrollado. Cuando hablamos de esa dependencia económica, vamos a decir que nosotros dependemos porque ellos son los principales compradores de nuestros productos o de nuestra materia prima. La inversión industrial y los canales de comercialización de los productos están en manos de los países desarrollados. Entonces, volvemos a lo mismo, nosotros vendemos la materia prima, ellos son nuestros principales compradores, la procesan, nos la devuelven procesada, la ingresan a los mercados generalmente de los países subdesarrollados, que son sus principales mercados, y allí es que se genera esa ganancia, pero ellos son los dueños de todo ese proceso. Otra de las características es el intercambio desigual de las mercancías. Entonces vamos a decir que los países subdesarrollados producen materia prima y compran productos elaborados. La materia prima, obviamente, como no tiene un proceso, es mucho más barata. A nosotros nos devuelven el producto elaborado y ese es el que compramos en tiendas, supermercados y demás, que es una gran desventaja en cuanto a condiciones económicas y demás. Entonces vamos a hablar de unas características que se repiten con frecuencia en los países subdesarrollados. Insuficiencia alimentaria. La gente no se alimenta bien porque no hay condición económica. Hablamos de un déficit social porque no hay inversión. Analfabetismo. La gente no tiene acceso a la educación. Recursos desatendidos o derrochados. Se dice que los países subdesarrollados, su nivel de corrupción es mucho más alto que un país desarrollado. Elevado porcentaje de agricultores. Sabemos que el desarrollo de los países subdesarrollados está en ese sector primario, agricultura. Nosotros tenemos el fuerte de la economía en ese sector y por eso hay un elevado porcentaje de agricultores. Escasez de clase media consumista. Cuando hablamos de esa clase media consumista, es la clase trabajadora que está, digamos, que hace parte de ese mercado, de esa sociedad consumista y que puede comprar productos. Incompetencia industrial. Hipertrofia o aumento desmesurado y perjudicial del sector terciario. Entonces se ofrecen servicios, pero igual la gente tampoco tiene cómo acceder a ellos. Bajo Producto Interno Bruto, hay desempleo, hay trabajo
hay trabajo infantil, hay desigualdades sociales internas asociadas a la acumulación en manos de unos cuantos y la mala repartición dentro de cuando hablamos de esas economías. Entonces se habla de persistencia de miseria dentro de esa sociedad. Aquí en realidad están hablando como de unas características, no están hablando como de las características como tal, sino de los efectos ocasionados por tener malos desarrollos económicos y malos procesos sociales. Se dice que básicamente todo esto ocurre siendo estas no las causas, sino las consecuencias de la desigualdad que existe en estos países introducida por el sistema capitalista. Sabemos que la idea del sistema capitalista es la acumulación de riquezas en manos de unos cuantos, entonces el que la tiene puede seguir acumulando. Los trabajadores siempre serán trabajadores de clase media que pertenecen a esa sociedad de consumo, que hacen parte de ese mercado. Entonces es allí en donde se genera la ganancia para el productor, que es el país desarrollado. Se habla también de un crecimiento de las necesidades. Sabemos que desde el capitalismo el centro, la idea principal es esa economía de mercado en donde el consumo es el factor fundamental de crecimiento. Estamos hablando de una sociedad de consumo, a todos nos hacen parte de esa sociedad de consumo. Entonces la idea dentro de esa sociedad es generar empleos, generar trabajos para que todos podamos hacer parte de esa sociedad de consumo y seguir comprando los productos. Entonces se generan necesidades, como lo he dicho en ocasiones anteriores, que no son necesarias. El ejemplo lo hemos dado con celulares, con tecnología, y cómo nos han ido metiendo dentro de ese mercado y convierten los objetos en necesidades que no son necesarias y que todos tenemos que tener. Digamos que así se maneja toda esa sociedad de consumo y todo ese mercado dentro de las sociedades. Entonces, digamos que el gran impulsor de esa sociedad de consumo va a ser como la economía de masas de las clases medias. Las clases medias que trabajan, que tienen ingresos que les permiten adquirir bienes, pero no acumular capitales. Entonces se trabaja, usted puede comprar su celular, va ahorrando y se endeuda con un banco y puede adquirir su casa, pero nunca va a poder acumular capitales para competir con los grandes propietarios o los grandes productores dentro de las sociedades capitalistas. La clase media logra pertenecer a esa sociedad de consumo, pero no logra convertirse en propietaria de medios de producción. Entonces, digamos que en todo este proceso se ha generado un gran cambio en la medida que ya no se mide como ese subdesarrollo según las necesidades cubiertas, sino según la capacidad de consumo que se tiene. Bueno, en cuanto a la industrialización de los países subdesarrollados, digamos que aquí se habla de las condiciones que se generan para los empleados, que en los países subdesarrollados no son tan buenos. La producción no va dirigida al consumo interno, sino a la exportación.
dice que las condiciones de los obreros son realmente malas en cuanto a condiciones salariales, a condiciones de empleo, hay menos controles de calidad, hay peor seguridad de higiene en el trabajo, al trabajo, poco respeto al medio natural. Los beneficios de la industrialización de los países en vía de desarrollo terminan en manos de los países desarrollados, en manos de extranjeros o en manos de grupos sociales muy pequeños que tienen el poder dentro de ese país desarrollado. Entonces, la actividad del día de hoy es la actividad número 5. Van a escribir 5 ideas del texto, que es el subdesarrollo. Van a definirlo después de leerlo con las palabras de ustedes, explicar a través de ejemplo las características de los países subdesarrollados, elaborar un cuadro comparativo entre desarrollo y subdesarrollo y qué relación se puede establecer entre industrialización y desarrollo. Ahora van a interpretar la imagen que aparece al lado izquierdo. Van a describir lo que representa la imagen, cómo se puede definir el subdesarrollo desde la imagen y qué diferencias se plantean en la imagen entre desarrollo y subdesarrollo. Recuerden que la entrega es para el próximo 17 de junio. Que tengan un feliz resto de día.